الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a este segundo programa en el que seguimos tratando la obra de los 40 hadices del Imam al-Nawawi. Hoy, con el permiso de Allah, estudiaremos el segundo de estos 42 hadith, que es el hadith conocido por muchos de vosotros, conocido como el hadith de Jibril, que dice así: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث رواه إمام مسلم. La traducción de este noble hadith dice así: Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, dijo: estábamos sentados con el mensajero de Allah, Allah colme de bendiciones, un día, cuando vino a nosotros un hombre con blanca vestimenta y negros cabellos. No se veían en él signos de viaje y no lo conocía ninguno de nosotros. Se sentó frente al mensajero sallallahu alaihi wasallam, poniendo sus rodillas a la altura de sus rodillas, tocando rodilla con rodilla, puso sus manos sobre los muslos del mensajero Allah y dijo: oh Muhammad, infórmame del Islam, háblame acerca del Islam. Le dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: el Islam es que atestigues que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, que establezcas la oración, que pagues el zakat, que ayunes el Ramadán y que realices el Hajj si puedes hacerlo, si tienes medios y capacidades para hacerlo. Y el hombre que preguntaba dijo: has dicho la verdad. Y Umar, que es el que transmite este hadith, dice: nos extrañamos de que preguntara y al mismo tiempo diera veracidad de la respuesta, afirmara la respuesta. Y dijo el hombre: infórmame sobre el Islam, sobre el imán, háblame acerca del imán. Dijo, sallallahu alaihi wasallam, que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, y que creas en el decreto, tanto lo bueno de él como lo malo de él. Dijo: has dicho la verdad, infórmame
sobre el ihsan, infórmame sobre la excelencia. Le dijo el mensajero de Allah que adores a Allah como si lo vieras, y si no lo ves, que lo hagas sabiendo que Él te ve. Dijo, infórmame sobre la hora. Dijo el mensajero, el preguntado no sabe de ella más que el que pregunta. Dijo el extraño hombre, infórmame de sus signos. Dijo el mensajero, el que Allah colme de bendiciones, cuando la esclava dé a luz a su ama, y cuando veas a descalzos, desamparados pastores de ovejas, compitiendo en la construcción de grandes edificios. Luego el hombre se marchó, y yo permanecí allí un tiempo, dice Umar, tras el cual dijo el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, oh Umar, ¿sabes quién era el que preguntaba? Yo dije, Allah y su mensajero saben más. Me dijo, ciertamente era Jibril que ha venido a vosotros para enseñaros vuestro din, para enseñaros vuestra religión, para enseñaros vuestra forma de vida. Y el hadith fue recogido por el imam Muslim. Hasta aquí la narración de este noble hadith, que es muy importante, es de vital importancia para los musulmanes, ya que en él se reúnen los principios básicos del din. De este hadith se desprenden numerosas enseñanzas. Vamos a comenzar con la última, en orden cronológico del hadith, que es sobre quién es el que pregunta. Ese hombre con unas impecables ropas blancas, su negro cabello pulcramente peinado, en el que no se veían signos de viaje y que nadie conocía. Ese hombre era el ángel Jibril, que había adoptado la forma de un ser humano para enseñar a los musulmanes que estaban en compañía del mensajero de Allah los principios básicos del Islam. Y es por esto por lo que, cuando preguntaba, el mensajero le respondía, él afirmaba esa respuesta. Es decir, él ya conocía la respuesta, pero aún así lo preguntaba para que los presentes adquirieran ese conocimiento y pudieran transmitirlo a los ausentes a lo largo de la historia, a lo largo de generación tras generación, como así ha ocurrido hasta llegar a nuestros días. Comienza preguntando ese hombre, ese ángel Jibril alayhi salam, acerca de qué es el Islam, qué comprende el Islam, cuáles son los parámetros básicos del Islam, qué tiene que hacer una persona, qué tiene que hacer alguien para considerar a esa persona como un hombre o una mujer musulmana. El mensajero, como respuesta a esta importante pregunta, enumera los pilares del Islam. Dice, el Islam es que atestigües, que des fe, que des testimonio de que no hay más Dios que Allah es el único Dios y el único que merece ser adorado, el que no ha engendrado ni ha sido engendrado, y que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el último de los mensajeros y sello de los profetas, sin que haya profeta ni mensajero después de él. A continuación dice que establezcas la oración, el salat, las 5 oraciones obligatorias a lo largo del día y de la noche, cada uno a su tiempo, siendo la primera de ellas la oración del amanecer, la oración de subh, continuando con la oración del mediodía, la oración de duhur, la tercera oración del día es la oración de asar, la oración de media tarde, a continuación la oración de maghrib, la oración de la puesta del sol, y por último la oración de la noche, la oración de Aisha. Esas son las 5 oraciones obligatorias que todo musulmán debe realizar a lo largo del día y de la noche, todos los días de su vida. El tercer pilar es que pagues el zakat, que pagues una cantidad de dinero determinado, un 2,5% de tu riqueza acumulada que no has usado durante un año. Se entrega a las categorías que menciona Allah en el Corán, son 8 categorías, estando entre ellas los viajeros, los pobres, los necesitados, la causa de Allah, entre otras categorías.
El cuarto pilar del Islam que menciona el mensajero de Allah es ayunar en el mes de Ramadán. Ayunar el 9º mes lunar, absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones sexuales desde el despuntar del alba hasta la puesta de sol. Y el quinto y último pilar del Islam es el Hajj, la peregrinación a la casa de Allah para todo aquel que tenga medios y posibilidades físicas para hacerlo, siendo obligatorio hacer esta peregrinación al menos una vez en la vida, siempre y cuando, como hemos dicho, tengas medios, capacidades físicas para hacerlo. Tras esta respuesta a la pregunta de qué es el Islam, Jibril, alayhi salam, tras dar veracidad a esa respuesta, le pregunta acerca del imán, acerca de la creencia, acerca de la fe. ¿Qué es el imán? ¿Qué es la creencia? El mensajero sallallahu alaihi wasallam le responde del mismo modo que respondiéndole acerca del Islam, enumerando los 6 pilares del imán. Y le dice: el imán, la creencia, es que creas en Allah. Y siempre que hablamos de creer, antumina, ya ayyuhalladhina amanu, se usa mucho en el Corán, o vosotros que creéis. La definición de Corán, la definición de creer, hablando en estos términos, es creer con el corazón, pronunciar con la lengua y confirmar con los miembros del cuerpo. Entonces, creer de esta manera en Allah, el que todo lo puede, el que conoce todos los asuntos, el que si quiere que algo ocurra, le dice sé y es, alladhi idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. El siguiente pilar es creer en los ángeles, que son criaturas de Allah, que no le desobedecen en ningún momento, creados cada uno con una misión, cada uno con un propósito, y todos ellos adoran a Allah. Son criaturas que no tienen sexo, no son ni varones ni hembras, creadas a partir de luz, ni comen ni beben. Los ángeles son los nobles siervos de Allah subhanahu wa ta'ala. A continuación, creer en sus libros, que son la palabra revelada de Allah. En su esencia no tienen ni comienzo ni final. Están compuestos de una manera diferente a como componemos nuestros libros de este mundo, ya que, a pesar de que tienen letras y palabras, como pueden tenerlo otros libros cuando los vemos recogidos en un libro, cuando los vemos recogidos en una copia, su esencia no tiene ni letras ni palabras. Revelados por Allah, subhanahu wa ta'ala, a algunos de sus siervos, unos a través de tablas, otros a través de algunos de sus ángeles. Y parte de creer en los libros revelados, que como musulmanes debemos creer en todos ellos, es creer que todo cuanto hay en ellos es cierto y es veraz. A continuación, el mensajero sallallahu alaihi wasallam le sigue enumerando los pilares del imán, los pilares de la creencia, y dice: creer en sus mensajeros, en todos ellos, siendo el número de mensajeros que portaban un mensaje, que portaban una sharia, que portaban una ley, 314, según la mayoría de las opiniones de la gente de conocimiento. Son los mensajeros que Allah hace surgir entre los hombres para guiarlos y completar y perfeccionar su adoración, siendo el primero de ellos Adam alayhi salam y el último el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como musulmanes estamos obligados a creer, afirmar y confirmar todos y cada uno de ellos. A continuación, creer en el último día, el día de la rendición de cuentas, el día en el que todo ser humano estará ante Allah y se hará recuento de sus acciones en la balanza. Si pesan más sus buenas acciones, si el número de buenas acciones es mayor, entonces, por la misericordia de Allah, esa persona entrará en el jardín. Si son más pesadas sus malas acciones, Allah lo castigará
con el castigo del fuego y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos libre y que nos proteja de ese doloroso castigo. Y por último, el sexto de los pilares del imán, de la creencia, es creer en el decreto. Creer que Allah ha decretado todo lo que nos va a ocurrir, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida, ya sea bueno o malo, ya sea dulce o amargo. Es creer que todo lo que Él ha decretado no puede dejar de ocurrir y lo que no ha decretado es totalmente imposible que ocurra. Estos son los 6 pilares del imán, los 6 pilares de la creencia que el mensajero sallallahu alaihi wasallam menciona en este hadith y que Jibril alaihi salam confirma y da fe de ellos. Tras hablar acerca del Islam y del imán, Jibril pasa a preguntarle sobre la tercera base del din, que es el ihsan. Es la excelencia en su grado más elevado. Le dice, ¿qué es el ihsan? El mensajero, al que Allah colme de paz y de bendiciones, responde diciendo, que adores a Allah como si lo vieras, y si no lo veas, que sepas que Él te ve a ti. Es decir, que seas escrupuloso a la hora de adorar a Allah, a la hora de hacer cualquier acción sincera, ya que has de hacerla como si tuvieras frente a ti a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Y este es el grado más elevado del ihsan, el grado más elevado de la excelencia. Pero si no eres capaz de alcanzar este grado, entonces lo que se requiere de ti, lo que el mensajero sallallahu alaihi wasallam te pide en este hadith, es que adores a Allah siendo consciente de que te está viendo, de que te está contemplando en todo momento, con lo cual sintiendo pudor, sintiendo vergüenza, si haces algo incorrecto y sintiéndote agradecido y pidiéndole su aceptación y complacencia si haces algo bueno y loable. De esta manera termina el mensajero de Allah de hablar acerca de estos 3 aspectos vitales del din y a continuación Jibril le pregunta acerca de la hora. ¿Cuándo llegará la hora? ¿Cuándo se terminará este mundo? ¿Cuándo llegará el final de la vida que conocemos? Y hemos visto previamente que uno de los pilares de la creencia es creer en el último día, es decir, creer que llegará la hora y que después habrá una próxima vida. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, le responde diciendo que el que pregunta sabe más sobre ese asunto que el que está siendo preguntado, ya que en ese momento el mensajero de Allah ya sabía que quien preguntaba era Jibril y sabía que Jibril tenía y tiene más conocimiento de cuándo llegará la hora, cuándo llegará el final de este mundo que conocemos, el final de Dunya, la hora, el día de la rendición de cuentas y luego el ágir a la próxima vida. Entonces le pregunta sobre algunos de sus signos, algunos de los signos que manifiestan la llegada de la hora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice que parte de esos signos son que la esclava dé a luz a su ama, que dé a luz a su dueña. Es decir, que la hora llegará cuando las madres den a luz a hijos e hijas que terminen convirtiéndose en sus propios dueños y en sus amos. Y luego le menciona otro signo que es cuando los pastores descalzos, desamparados del desierto, compitan entre ellos para ver quién construye el edificio más grande, quién hace la construcción más alta e imponente. Estas son algunas de las lecciones que podemos obtener de este noble hadith que el imam al-Nawawi menciona en su libro transmitido por Muslim. Un hadith que es considerado como una de las bases del din, ya que reúne los 3 aspectos, Islam, Imán e Ihsan. Ya que como el propio mensajero de Allah afirma
cuando le pregunta a Umar ibn al-Khattab si sabía quién era el hombre que preguntaba, Umar le responde que no lo sabía, que Allah y su mensajero saben más, que tienen más conocimiento que él. El mensajero le dice: ciertamente era Jibril, que ha venido a vosotros para enseñaros vuestro din. Ciertamente era Jibril, ha acudido a vosotros para que así podáis comprender, podáis entender qué es vuestro din, con lo que nuestro din es Islam, es Imán y es Ihsan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.